Lo entramos en eso porque además es interesante el cambio de estrategia del Partido Popular, porque aunque no quiero entrar en el fondo del debate de la inmigración, pero es muy interesante el discurso, cómo han cambiado, porque claramente las encuestas han dicho, ostras, nos está quitando votos los verdes, porque el logo de Vox es verde. Pero ya que he sacado a Los Santos, termino con una cosa que teníamos pendiente, que es, un día comentamos si era correcto atacar o no a alguien usando a los parientes. Porque a veces el pariente es útil para saber de dónde viene uno, pero a veces también puede ser un poco atacar por lo personal. Allí hay un debate. Entonces le pongo un ejemplo. Cuando asesinaron a Charlie Kirk, hace ya unas semanas, un tertuliano de la cadena SER que se llama Ignasi Guardans, de que creo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que antes en su día fue diputado de Convergencia, ahora está más bien dedicado a la opinión en posturas europeístas, progresistas, pero habló muy despectivamente de la figura del asesinado Charlie Kirk, que por lo visto no le caía nada bien. Un colectivo a quien repudiaba abiertamente es que ha sido condenado por... Perdón, que no quiero que con las imágenes, que entonces nos cancelan el canal. No quiero imágenes del tiro a Charlie Kirk. Los ánimos polariza todavía más, radicaliza todavía más el discurso. Sí, porque, bueno, le puede convenir, o sea, todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto, o sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? Este señor Ignasi Guardans, y el fascista al que habla es Charlie Kirk. O sea, todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto, o sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. A partir de ahí, efectivamente, el crimen en sí mismo es reprobable, y Trump lo va a utilizar, sin duda, lo van a utilizar, y van a utilizar esto como excusa para, bueno, pues ya veremos qué tipo de medidas en la línea en la que están, pero en cierto sentido sí es un instrumento de la propia política de Trump para hacerse con el poder y dominar y utilizar medidas de excepción, y esto le puede dar una excusa más para utilizar medidas de excepción. Vamos a ver quién es el asesino, porque todo esto todavía no está detenido. En cuanto si acaban consiguiendo... Esto es antes de que lo tuvieran, evidentemente. El mínimo vínculo entre el asesino ya... Claro, aquí era llamativo porque se refería en términos muy duros al joven Charlie Kirk, diciéndole tipo despreciable, que fascista, y que le hubieran matado no le dignifica, que me parecía la forma habitual de dirigirte a alguien que fuera un criminal. O sea, asesinar a un criminal, a un terrorista, de cualquier ideología, sí entiendo esos términos. Si no, me resultan sorprendentes. Puso un tuit luego peor, diciendo algo así como, de momento no está justificado que maten a un fascista. Y dijo, ¿de momento? Que pensé yo cuando vi el tuit que puso Ignasi Guardans. Antes de ver lo que dijo Los Santos, no sé qué le parece. Ahora bien, él dirá, oye, tengo libertad de opinión. Y claro que la tiene, lo hablamos aquí con el señor Tony Alba, ¿no? El derecho, si tú quieres decir que alguien que ha muerto te parece despreciable, pues tienes derecho a decirlo. Vale, le contesto una pregunta. Ignasi Guardans, podemos dar por hecho que tiene que tener una opinión de que Charlie Kirk y Santiago Abascal son similares en cuanto a forma de pensar. ¿Es correcto? Es probable que lo piense, aunque no sé si es una realidad, porque así yo a Charlie Kirk le vinculo con el Partido Republicano de Estados Unidos, era el planteamiento estándar del Partido Republicano de Estados Unidos. Lo sé, pero ¿sabe por dónde voy? Quiero decir, si muriera Santiago Abascal, ¿se atrevería a decir algo así? Me gustaría yo creo que no se atrevería en España. Lo pensaría, pero creo que no se atrevería a decirlo. Claro. O sea, yo creo que también está en una posición ventajista de una persona en la que, entre comillas, no es que ni nos vaya ni nos venga, pero su opinión no va a escucharse tampoco en Estados Unidos, o en Estados Unidos no creo que vayan a hacer mucho eco de lo que está diciendo él. No creo que entonces, bueno, está hablando de un hombre que ha muerto a muchos kilómetros de distancia y realmente, entiéndame, a la gente de España le importa, entre comillas, es decir, no a un nivel como le está importando a la sociedad estadounidense. Por eso me refiero, creo que pensando igual que podría pensar un Santiago Abascal, no se atrevería. Aquí creo que está aprovechando un poco la ventaja de ser una persona un poco ajena para la sociedad española. Pues la gracia es que Ignasi Guardans, porque el señor Los Santos siempre se conoce el árbol genealógico de la gente, era hijo de don Ramón Guardans, que era un empresario de la COE catalana, que durante un tiempo fue el dueño del periódico Ya, que era el periódico de la iglesia, más o menos el periódico eclesial que había en Madrid, hasta que cerró el Ya, y es nieto de Francesc Cambó, que era el líder de la burguesía catalana en los años 20 y 30, si digámoslo así, el Puyol de los años 30, que acabó apoyando el alzamiento nacional de Franco.
Y así lo contaba el señor Los Santos. Un agitador del a la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto. O sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. A partir de ahí, efectivamente, el crimen en sí mismo es reprobable y Trump lo va a utilizar, sin duda. Este reprobable sujeto, esta escoria que tiene su sitio en la radio golpista de las mañanas, este se llama Guardans y Campo. Su padre, que era de gente del Opus, de la COE, digamos, catalana, era un señor que estaba a la derecha de Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer es el fundador del Opus Dei. No del Opus franquista, yo creo que del Arcángel San Gabriel. Pero es que su abuelo es nada menos que Cambó. Cambó es el gran estafador de la historia de España y especialmente de Cataluña. Es el que comienza realmente el nacionalismo, empieza a organizarlo, tenía un don para la especulación financiera, en eso era un genio, y se fue inmensamente rico. Cuando llegó la guerra civil, ¿qué es lo que hizo? Naturalmente, pagar toda la propaganda de Franco. Una vez que Franco ganó la guerra, entonces se fue a Buenos Aires, ahí Franco, no es mogol Franco, el Franco, Francesc Franco, como está en las placas del No Camp No, pero vell, y en fin, no digo lo que pienso del No Camp No porque me da la risa. Pero Cambó es el que crea, llamado Arancel Cambó, que es toda la política proteccionista de que todos los españoles no puedan importar cosas que no sean de Cataluña, por resumir. Pero Cambó, bueno, claro, ves esta cosa que viene de la derecha, de la derecha a la derecha, poniéndose a la vejez de Viruelas, progre, diciendo, pues claro, un fascista. ¿Y quién dice que es fascista? Y luego lo que dices es que estás desinformado. Tú lo que eres es un criminal de vocación, que no tienes valor para ser un criminal de ejercicio. Y entonces le quería preguntar por lo que ha hecho el señor Santos, que ha hecho dos cosas interesantes. Uno, no ha entrado en hablar de Charlie Kirk. Voy a suponer que Los Santos no debía coincidir mucho en el planteamiento de Charlie Kirk, porque coinciden en los enemigos. Pero yo creo que el planteamiento de Charlie Kirk, que era muy pro vida, antiaborto, que no creo que le interese ese tema al señor Los Santos, no creo que fuera muy pro LGTB, que yo creo que Los Santos sí es ahí más abierto, pero sí coinciden en que nos caen mal la izquierda, el progresismo, supongo que por ahí ese sería el punto como que tendrían. Pero en vez de tener que defender a Charlie Kirk y discutir si le parecía o no le parecía que merece el Partido Republicano a norteamericano ser considerado fascista, entra únicamente no, voy a entrar lo menos posible en Kirk y voy a centrarme en su árbol genealógico. Ahora bien, lo que dice, al margen de que use adjetivos como estafador y tal, pero es cierto que es un dato que no creo que el planteamiento que tuvieran de la moralidad o del matrimonio Ramón Guardans y Francesc Cambó sea excepcionalmente diferente al de Charlie Kirk. Eso sí es cierto. No sé cuál es la relación que tiene o que ha tenido Guardans con su padre y abuelo. No sé si Los Santos la conoce. Los Santos, que creo que es un gran hemerotecógrafo, la verdad, y que realmente el hombre, o si esa es la palabra que se utiliza para decir una persona que... O hemerógrafo, dicen, pero vamos. Hemerógrafo, eso es. O sea, es la realidad y él tira de datos y es así. Pero la realidad es lo que le digo, no sabemos, él no sabe cuál es la relación que tiene. A lo mejor se llevaban a matar y él lo está utilizando como un argumento para desprestigiarle. La realidad es que con todo esto que ha pasado con Charlie Kirk, es que, si se fija usted, en la sociedad española ha enfrentado a aquellas personas que podían estar en contra y a otros que no tienen por qué estar a favor realmente. Lo que le está pasando a Los Santos es que sabe que este tío tenía enemigos y, a fin de cuentas, esas personas, esos enemigos coinciden con los suyos. Entonces dice, yo no estoy con tus ideas, pero tus enemigos son los míos. Entonces voy a aprovechar para ir a por ellos en este caso. Bueno, lo que hace Los Santos, como ya hemos hablado en muchas piezas de críticas o argumentando, faltando a familiares, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. No estoy de acuerdo, por mucho que diga, ya, pero es que tu padre también era un fascista, según tus argumentos. O tu abuela también. Y bueno, pues a lo mejor Guardans dice, sí, mi padre era un fascista y mi abuelo también. Lo que pasa es que también es diferente y aquí le quito un poco de razón al ventajismo de Los Santos. No es lo mismo ser un fascista en 2025
por utilizar la misma palabra, que serlo Sí. en O sea, 1960. Cambó murió antes de que llegara la democracia a España. O sea, Cambó yo creo Claro. no sé en qué año murió, pero moriría en los años 40 o 50, Pues supongo. por eso, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces creo que eso es una cosa que está estirando un poco el dato Los Santos para que le cuadre. Y a mí, como le digo, en este caso no es lo mismo. Ya le digo, en 2025 que hace 50 años.